Muy buenas tardes, señoras y señores. La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales le da la más cordial de las bienvenidas a este acto de la Cátedra de España. Con esta actividad se inaugura el ciclo dedicado a las comunidades autónomas del Reino de España. El espacio de hoy corresponde al Principado de Asturias y estará a cargo de la disertación el codirector de la Cátedra de España, licenciado Jorge Alonso. Están presentes en el estrado el señor vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, don Faustino García, el señor rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Juan Carlos Gómez Barinaga, y el disertante, el licenciado Jorge Alonso. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al señor vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, el señor Faustino García. Buenas tardes. Doctor Juan Carlos Gómez Barinaga, rector de la Universidad. Señor director de la Cátedra España y presidente del Consejo de Administración de la Universidad, Manuel Cao Corral. Señor codirector de la Cátedra España, Jorge Aurelio Alonso, un amigo hijo de asturianos. En primer lugar, agradezco a la UCES, esta prestigiosa universidad, que en el ciclo de conferencias Autonomías de España haya honrado para comenzar las mismas a nuestro querido Principado de Asturias. El agradecimiento lo hago en nombre de todos nuestros socios, de nuestro presidente y de la Junta Directiva. El señor Esplán no pudo asistir hoy por encontrarse en Asturias, pero me encargó les transmito un cordial saludo. Voy a hablarles algo de Asturias. De todos los sentimientos humanos, ninguno es más natural que el amor por la aldea, donde nacimos y vivimos los primeros años de nuestra vida, donde se adquieren las más hondas creencias y las costumbres más firmes, aquellas que forman el carácter y nos acompañan hasta el fin de nuestros días. No es fácil describir Asturias, ni a los asturianos. No somos ni mejores ni peores, somos como somos. Decía Ortega y Gasset que en el rincón castellano donde él escribía no existían libros que lo sacaran de la ignorancia acerca de Asturias, pero yo les digo que entre la majestuosidad de la montaña y la fatalidad de un mar que ruge, aparece el verde de los valles y la espesa negrura de las zonas mineras, y sobre esta postal la permanente niebla y el fuerte aroma agridulce de la sidra, y el amor de los asturianos por este paisaje de tierra prometida para nosotros siempre ha tenido un sentimiento universal, a donde quiera que nos encontremos. Permítame que para los que no lo conocen les hable algo sobre el Centro Asturiano de Buenos Aires y de cómo surgió la necesidad de los asturianos alejados por completo de la familia y del rincón activo, que perpetua añoranza de tener dentro de este bendito país donde vivimos, trabajamos y formamos nuestras familias, una casa común en donde se recordara y venerara Asturias. Así nació el Centro Asturiano de Buenos Aires, Asociación de Socorro Mutuo, Previsión, Beneficencia, Cultura, Recreo y Deportes. El centro se fundó el 23 de febrero de 1913. Sus fines fueron y siguen siendo los de estrechar los lazos entre los asturianos, sus descendientes y con las asociaciones de igual índole, practicar el socorro mutuo entre los asociados mediante la asistencia médica y la beneficencia, celebrar actos culturales, recreativos y deportivos que propendan al enaltecimiento de nuestro centro. En los inicios hubieron distintas sedes. Algo tenía que pasar. En los inicios, cuando jubila uno, por algo lo jubilan. En los inicios hubieron distintas sedes, dos en la calle México, otra en San José, hasta llegar a la actual en la calle Solís 475, inaugurada el 7 de septiembre de 1929, llamada La Casona, no por su tamaño, sino como expresión de linaje de casa de gran porte, debido, entre otras cualidades, a su magnífica arquitectura, inspirada en la Universidad de Salamanca. En la planta baja se encuentra el anfiteatro Alejandro Casona y las oficinas de la administración en el primer piso,
el Salón de los Escudos, sala de reuniones, la biblioteca y una importante pinacoteca, el Salón de Reuniones Maló del Campo y en el segundo piso un estupendo restaurante, más de 2 inmuebles linderos a la sede, donde existe un estacionamiento y unos consultorios médicos. Con los años hemos ido creciendo, con la compra de un predio de 7.000 metros cuadrados en Vicente López, donde hoy funciona nuestro campo Covadonga. Se construyó el polideportivo sobre 40.000 metros cuadrados a la orilla del Río de la Plata en Vicente López, que cuenta con canchas de tenis, boile, fútbol, palestra de escalamiento, natación, yoga, colonia de vacaciones, pista de patín, una estupenda bolera cubierta, un parque de estacionamiento recién construido de 4 plantas, con capacidad para 400 coches. También contamos con 2 canchas de juego de tejo, 3 piscinas, una olímpica, un gimnasio con capacidad para 1000 personas, donde se celebran las tradicionales fabadas, un magnífico restaurante, un salón buffet, donde se celebra mensualmente una reunión de canasta y se practican todas las modalidades de juego de canasta. Ahí estoy yo. No, las cartas, hay canastas, las cartas. También contamos con un gran quincho, con muchas parrillas y armarios. Y en la Chacarita contamos con 4 pisos de un panteón social donde descansan los socios que se han ido. También contamos con el grandísimo conjunto Pelayo de Malón del Campo y un conjunto de gaitas, así como el grupo coral Covadonga, que hoy seguramente nos van a deleitar con algunas canciones asturianas. Nada de esto habría sido posible sin el aporte personal y económico del socio, que con sus ideas e interés constante ha contribuido al progreso y evolución de nuestro centro. Sin olvidarnos de todos aquellos que a lo largo de nuestra historia se han desempeñado en las sucesivas directivas y subcomisiones, como así también a los argentinos, españoles de otras regiones que nos honran con su cooperación. Y aquí voy a montar un chivo. Invitamos a todos los asturianos y sus descendientes a que aún no forman parte de nuestra institución, que concurran, que los necesitamos, que el Centro Asturiano de Buenos Aires está próximo a cumplir sus primeros 100 años y no estará completo sin ellos. Para ese momento, en el 2013, tenemos una cuestión de honor, de orgullo colectivo, que no haya en la República Argentina un solo Astur que no... Tampoco pasa nada, no hay nada importante. Que no comparta con nuestro proyecto para la segunda centuria. Nada más, muchas gracias y buenas tardes.